El mundo de los medios audiovisuales nos ha regalado grandes historias, desde la letra de una canción hasta la escena que nos destruyó el alma a todos. Detrás de estas historias se encuentran una variedad de curiosidades jamás pensadas en revelarse. Así que, por si no lo sabías, ¡Ey! Te cuento que... En el 2020 y en medio de una pandemia, Netflix decidió sacar un documental que trata de explicar lo que pasa detrás de la creación de las redes sociales. Como título se llama The Social Dilemma o El Dilema Social en español. Fue sacado en el 2020 y fue dirigido por Jeff Orlowski, cuyo reparto principal fue Tristan Harris, James Sabert, Valerie Richardson, Tim Kendall y Jaron Lanier, entre otros. Es de género drama documental y en este, pues con la ayuda de varios ex trabajadores de las compañías más grandes tecnológicas, la idea fue de Tristan Harris, un científico informático que trabajaba para Google. Su enfoque era la ética del diseño de la página, pero esto pronto se dio cuenta que estos diseños perpetuaban negativamente en la experiencia del usuario. Es por eso que decide fundar Center of Humane Technology, con el propósito de crear diseños que sean más humanos. Además, se narra la historia de Ben, un joven adolescente que no puede dejar de usar su celular, sus redes sociales. Se siente extraño al momento en el que le quitan su celular durante la cena. Esta reacción nos demuestra una dependencia y deseo de compañía, pero no de una persona. En el documental se explica cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. Por ejemplo, al darle un like, un me gusta, el algoritmo se encarga de filtrar el contenido que nos gusta o nos puede interesar, aunque no siempre es del todo exacto. El punto del algoritmo es que nos quedemos en las redes sociales por horas y horas consumiendo ese contenido que tanto nos llama la atención. Este documental cuenta con las participaciones de Tristan Harris, Skyler Gisondo, que es como el personaje principal de la historia que se cuenta, Jaron Lanier, Tim Kendall, Cara Hayward, entre otros. Bueno, entiendo que ustedes ya vieron el documental. Me imagino que sí. Sí, Jorge. en Social 2021. Dilemma. ¿Qué les pareció, para empezar? O sea, eso es de cajón. ¿Qué les pareció? A mí particularmente me pareció una película que de una manera muy creativa cuenta sobre cómo nosotros somos influenciados por las redes sociales. Entonces me parece como bastante interesante la manera en la que ellos van presentando todos como los elementos de la película. Ujú. Sí, definitivamente este documental revelaron muchas cosas que tal vez nosotros no sabíamos, cómo las redes sociales realmente trabajan en estas empresas como Google, Facebook, que son tan conocidas hoy en día, y cómo esto llega a impactar nuestra vida y la manera en que nos relacionamos con los demás. Sí, y mencionas algo importante, que es que nosotros en realidad no sabemos de dónde vienen tantas cosas que usamos todos los días. Por ejemplo, cómo relacionaron el mundo físico a las redes sociales y sus funciones. No sé si ustedes sabían, bueno, me imagino que en el documental lo dice, cómo crearon o llegaron a la idea de hacer el refresh en las páginas. Eso de jalar para abajo y que se aparezca nueva información. Eso es algo sacado de Las Vegas y esas máquinas de la palanca y que sale nuevo, que es para lo de, que todo el mundo conoce, los tragaperras que se dicen en español. Sí. Esta idea es sacada de ahí y uno queda como... O sea, yo cuando vi esa información, mi manera de ver las redes sociales cambió de una manera increíble porque no la vi como algo útil, sino como algo dañino. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí, ya que comentas eso, es como mind blowing, porque es como, o sea, lo relacionan como un juego, como que si la red social lo usamos como un juego. Y, o sea, es como, es súper loco. Es tan como ingenioso también que se pongan a pensar en eso, cómo lo relacionan. Entonces, sí, es como Sí. interesante. Y una observación que me parece bastante buena de uno de los que habla en The Social Dilemma es sobre cómo, aunque uno trate de quitarse, por ejemplo, eso que mencionas, genera adicción porque cada vez va viendo cosas nuevas. Entonces, uno de los que hablan de Social Dilemma hace una observación bastante interesante, que es como que por más que vos quieras
por más que vos quieras no como quitar tu adicción, como ser menos adicto a eso, es bastante complicado porque hay ingenieros en software que literalmente se dedican a hacerte cada vez más adicto a estas redes. Exactamente, o sea, su función es eso de que es infinito, por ejemplo. Ahorita TikTok que se está pegando porque solo es bajando y bajando y estás viendo un nuevo video y cada constantemente estás viendo un nuevo contenido. Eso a la larga puede crear un problema de salud mental, Sí. que eso es algo que ahorita tiene preocupada a mucha gente, muchas personas que conocen, pues eh, entienden el problema que eso genera, esa adicción. Entonces eso podría ser otro punto importante que toca este documental, lo dañino que es, sobre todo para esos niños que todavía quieren, por así decirlo, crear esa identidad o están formando su identidad o se están conociendo, y ese bombardeo constante de información de diferentes lados, de, o sea, eso no es normal, no es natural para un niño procesar tanta información. Es más, yo creo que cuántos aquí estamos en promedio de edad, 20 años, Sí. cuando nosotros crecimos, no crecimos con ese bombardeo de Sí, información, Sí. sí, crecimos jugando con nuestros amigos, sí. saliendo a pelotear, lo que sea. Entonces, uno ve cuando, si tiene hermanos menores, uno los ve que, o sea, pasan metidos y el comentario de esta persona me afectó, no me dieron tantos likes como en el primer post o cosas así. Sí. Eso afecta a Ujú. la larga. Definitivamente eso es algo que está pasando demasiado hoy en día. Los jóvenes adolescentes, hasta incluso algunos adultos, buscan identidad y crean como ese mundo. Y a veces pasan solo en ese mundo de redes sociales y a veces no se comportan de la misma forma en el mundo real. Ujú. Entonces como que desarrollan una dependencia, como una identidad de eso, como que, ay, tal vez si la persona me da like es porque me quiere o me siento aceptado. Entonces creo que eso genera también crear una comparación entre otras personas al estar viendo fotos, pero no hay que dejar que eso afecte la mente y Ujú. pues apreciar lo que uno realmente es. Y lo que mencionas de TikTok, fíjate que como dato curioso, eh, bueno, hemos visto que en la red social de TikTok no sale la hora en la aplicación, como en Instagram y Facebook. Y me di cuenta que lo llaman TikTok porque, o sea, el tiempo pasa, y pasas horas y horas y no puedes ver la hora. O sea, si no, te tenés que salir de la aplicación para ver la hora. Entonces, los Wow. chinos lo pensaron muy bien. Fíjate que no me había pensado, Sí, no había visto eso. sí. Wow, no me había fijado, eso es interesante. Y Y- quiero agregar algo, como para ponernos a pensar un poco sobre esto, de que si el propio presidente de Pinterest, que trabajó en Facebook, te dijera que las redes sociales están diseñadas para generar adicción extrema a ellas, a nosotros, porque incluso te conocen mejor que, digamos, que hasta te puede conocer tu mamá. Porque, por ejemplo, yo creo que algo bastante cierto podría ser que, por ejemplo, tu feed de Instagram puede decir mucho de quién sos como persona. Por ejemplo, si mis intereses son la música, tocar guitarra, jugar fútbol, me va a aparecer mucho contenido de estos temas. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? Pues fíjate que sí, eso pasa bastante, o sea, eso lo están descubriendo hace, bueno, no hace poco, pero sí descubrieron eso que las redes sociales crean polarización. ¿Por Sí. qué? Es increíble que en la misma casa, en la misma familia, que consumen lo mismo, por así decirlo, están viviendo, compartiendo el mismo aire, las redes sociales, el de cada persona de esa familia, es súper diferente. Mi feed no es lo mismo que el de mi hermana, o que el de mi hermano, o de mi primo, o sea, son totalmente diferentes y eso, como dije, crea polarización. ¿Qué pasa con esto? Que mucha gente cae en sesgos que Ujú. ya sea de confirmación o de otros tipos y pues creen todo lo que está en su feed. Por ejemplo, vos le das like a algo que dijo Trump, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo. Entonces te empieza a aparecer contenido de Trump y sin darte cuenta ya estás en un rabbit hole de información de Trump y toda tu realidad, por así decirlo, vamos a decirlo así, gira en torno al personaje de Trump. Y mucha gente cayó en eso. Es más, no sé si se dieron cuenta lo de Cambridge Analytica, Ujú. que pues Sí, metieron ahí para lo de las elecciones sí. y muchas veces como que
fomentaban o impulsaban la campaña de Trump Ujú. en ciertos lugares estratégicos. Eso crea mucha polarización, inclusive con el ejemplo que diste de TikTok. Otra cosa que me di cuenta hace poco es Ajá. que, no sé si sabían, pero en China no es el mismo contenido que enseñan en Latinoamérica y en otras partes del mundo. En China lo que enseñan es arte, ciencia, Sí. o sea, cosas que nutren el cerebro. Sí. Y en otras partes del mundo que enseñan memes, que el nuevo trend, que el Sí. baile viral. Entonces Es como... es muy polarizante. Las redes sociales no nos damos cuenta, pero es un arma muy importante al momento de moldear la opinión Ujú. pública de una sociedad. Sí, yo estoy, eso que dijiste me parece, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cómo es el incentivo, cómo se les incentiva a las personas de China, a los ciudadanos chinos, a hacer contenido como más orientado a las ciencias o un contenido un poco más intelectual, por así decirlo. Y como el sistema de incentivos en los países de Latinoamérica o Estados Unidos, como el incentivo es diferente a hacer trends de canciones que son divertidos, pero donde probablemente eso opaca mucho del contenido que por así decirlo, genera valor. Entonces, sí. Ujú. Y fíjate que agregando a eso que decís, Diego, em, digamos, en Corea del Norte, ahí prácticamente no hay redes sociales o incluso ni Google. O sea, tienen plataformas que solo son para ellos. Entonces, o sea, te imaginas vivir así y que no puedas salir de tu país, estar estancado, que no puedas, o sea, decidir creer bueno, las creencias que tengan. O sea, es súper limitante y se Sí. sienten como encarcelados. Entonces, la información ahí es bien filtrada, es bien, o sea, siempre hay como información secreta, por así decirlo. Sí. Y qué curioso lo que mencionas, porque nos venden las redes sociales y el internet como algo liberador, algo que nos expande, Sí. Ajá. pero parece que nos están invitando. O sea, ¿qué está Sí. pasando aquí? Por eso me gusta el nombre del documental también, el dilema social. Es un dilema, o sea, es algo que Sí. tenemos que prestarle atención, pero que estamos pasando por alto. Sí, Y es algo preocupante. Eh, bueno, los mismos colaboradores nos cuentan un poco su experiencia, sí, que definitivamente. hablan un poco también sobre que al momento que estaban creando esas cosas, esas tecnologías, se cuestionaban cuál es la ética detrás de eso. O sea, ¿es éticamente correcto, o sea, lo que estoy haciendo o no? O sea, son testimonios muy fuertes los que mencionan. Em, y Sí, bueno, también dan consejos importantes. Por ejemplo, no sé si ustedes adoptaron esto que dijeron en el documental, de apagar las notificaciones. Me pareció algo muy Ujú. interesante y es que es cierto. Sí. Las notificaciones son los que nos mantienen enganchados en el celular. Si sí, me llega un mensaje, tengo que ir a verlo. Si Sí. me llega tal cosa, tengo que ir a ver si el correo, que el no sé qué. No sé qué piensan sí, de eso. Sí, definitivamente. incluso les podría decir algo con lo que quizás se pueden relacionar y que es como de lo que todos pensamos, pero como que nadie dice, de que si incluso vas como a la pulpería a comprar un refresco, salir de tu casa que quede enfrente, te sentís incompleto si no vas con tu celular. O si Es, salís a cualquier lugar, te sentís sí, incompleto si no vas con tu la verdad es celular. que sí. O sea, tu celular es una extensión de tu cuerpo. Es A este una punto es una extensión, extensión de tu sí, cuerpo. Es increíble. Sí, es como que ya sí o sí lo tenés que andar. sí. Ya sentís como que ya te preocupas cuando ay, está hurgando el cuerpo y diciendo, ¿dónde está mi celular? El Sí. Se me microinfarto. quedó, sí. El O famoso sea, microinfarto que no encontré el celular. sí. Sí, Hasta incluso, o sea, uno sale con el celular y si ocurre alguna emergencia, ya sabes, ¿verdad? Sí. Puedes llamar y sí. cualquier cosa. Es una herramienta que, o sea, puedes hacer de todo, pues. Sí. Y Bueno, ya como idea para ir cerrando un poco el podcast, me parece curioso. Me parece curioso que los que desarrollaron estos programas, estas tecnologías, estas funciones, Ujú. están preocupadas. O sea, están preocupados, mejor dicho, están preocupados por estas funciones, por lo que desarrollaron, por lo que ellos, o sea, saben cómo funcionan estas cosas. Además, sus hijos Ni sus hijos no no lo... tienen no. redes sociales, no los dejan tener redes, no, eh,
inclusive celulares, muchos de sus niños no Sí. utilizan celulares. Eso nos dice mucho. Uno no consume su mercancía. Se puede decir, se Sí. puede decir. No, y algo bastante interesante que me pareció de este documental es que, por ejemplo, a lo largo de él se puede ver cómo la familia que se plantea se va trastornando su relación por el uso de las redes. Entonces podemos ver cómo poco a poco las redes sociales pueden incluir incluso en las relaciones que tenés con las personas más cercanas a vos, literal solo por un tema político que puede o sea, cambiar, trastornar completamente tu relación con tus personas cercanas. Oye, me sí, agregando a eso, con esto de la pandemia y todo, como, o sea, casi nadie salía, yo a veces sentía como, me sentía incómoda a veces salir y hablar como con otra persona o venir a la U, como que a veces se me hacía difícil, como que ya me había acostumbrado a solo estar como mensajeando. Yo como, o sea, yo me sentía como hasta nerviosa, o sea, o qué digo, qué me pasa, por qué estoy así, ¿me entendés? Sí. Entonces era como que creaba como esa burbuja de estar solo ahí. Ujú. Y bueno, poco a poco que hemos regresado, por ejemplo, a la universidad y todo eso, ya uno se va adaptando otra vez. Claro, claro. Como idea final, ya para cerrar el episodio de hoy, que me ha gustado, la verdad, ¿qué enseñanza le dejan? En una oración, ¿cuál es la enseñanza que sacan de este documental? Yo lo que sacaría de esto es de que si las redes sociales son gratis es porque nosotros somos el producto. Wow, qué fuerte. Sí, muy Qué idea fuerte. más fuerte. Sí. Definitivamente nosotros somos quienes escogemos también qué ver en las redes, si tenemos las notificaciones puestas, o sea, hasta si usamos el Airplane Mode, Do Not Disturb. Yo uso esos, por cierto. Y pues todo eso, nosotros somos quienes controlamos nuestras decisiones y qué hacer y todo eso. Bien, sí, me parece correcto. Yo creo que la enseñanza que me dejó este documental es estar consciente, pero de una manera física, no sé cómo decirlo, como estar presente. Porque muchas veces estamos preocupados por lo que vayan a decir en redes o lo que está pasando en redes y muchas veces no nos afecta en realidad. O sea, preocuparte por tu entorno, tus seres más cercanos, lo que tenés que hacer, tus proyectos, quién sos como persona, pero hasta ahí. Las redes sociales son una herramienta más y no se tiene que ver como, no se tiene que priorizar. Pues creo que con esto cerraríamos y eso sería todo. Gracias. Luego de hablarles un poco sobre datos curiosos del documental, es hora de dar la pregunta del día en nuestro podcast. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pueden vivir sin su celular? Acabas de escuchar Hey Te Cuento Qué Podcast, disponible en Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como @Hey Te Cuento Qué. Esto sería todo. Hasta la próxima. Hey, te cuento que es una producción sonora realizada para la clase de diseño y producción sonora en Unitec Tegucigalpa. Guión realizado por Jorge Álvarez y Valeria Castro, presentado por Jorge Álvarez, Diego Matamoros y Valeria Castro, y la música de Pixabay Library.